este video, este pequeño documental que estamos grabando, una forma de celebrar estos primeros 10 años de Libros del Fuego, y creo que a nosotros nos parecía importante conversar sobre estos primeros 10 años, cómo nos ha ido, qué cosas hemos hecho y qué nos faltaría, ¿no? Y lo primero que a mí me gustaría preguntarte, a pesar de que hemos estado estos 10 años juntos, lado a lado, es cómo concebiste tú, ¿no? Cómo fuiste observando, cómo viste que se dieron las cosas para que surgiera Libros del Fuego. A ver, creo que el trabajo de librero tiene puntos. Y yo sentía que cuando te propuse hacer una editorial, que ya era el paso de tener una editorial. A principios de 2013 ya estábamos trabajando juntos con algunas reseñas. Haciendo reseñas para libros. Haciendo reseñas, y las publicamos en un blog que se llamó Libro del Día. Ya es una forma de edición. Y en un momento te dije, ¿qué tal si un día hacemos una editorial? Y a mí no se me había ocurrido la idea en ningún momento. Si tú no me lo propones, quizás no despiertas ese gusanillo o esa curiosidad de hacernos editores. Y a pesar de que no fue algo planeado, apenas tú dijiste, tengo esto, fue como que, bueno, vamos a trabajar, ¿qué libros queremos? Porque es verdad que siempre conversábamos sobre los libros que nos gustaban, cómo los veíamos, ¿no? Desde una materialidad. Y cuando tú dices, vamos a hacer una editorial, también los planetas un poco en ese momento se alinean, y logramos conseguir los fondos para fundar la editorial gracias a Elías Farache. No estaba como algo planeado, obviamente, pero surgió una necesidad de trabajo, de algo que estábamos haciendo y que veíamos posible. Era 2013. Además era un año importante porque había una crisis de papel, ¿no? Y estas editoriales independientes como nosotros estaban surgiendo en ese momento, y a mí me parecía muy interesante que fuese un momento de crisis, porque uno ya después en el juego te das cuenta que las editoriales son eso, ¿no? Son hijos de las crisis. Y no sé, eso fue como una vorágine, unos días muy agitados, hasta que logramos en 2 meses encarrilar el primer libro. Pero ¿quiénes estaban detrás de la editorial en el primer momento? Estuvo Elías Farache, que en su momento hizo de director de la editorial. Estuvo también César Oropesa, el director de cine y guionista. Y estuvimos nosotros dos. Pues primero conseguir un diseñador. Recuerdo que estuvimos viendo qué libros queríamos para nuestra editorial. En esa búsqueda llegamos a un libro que había diseñado Juan Mercerón, y pues le invitamos a que hiciera los libros con nosotros, a que creara la imagen gráfica de la editorial, y fue un proceso interesante hasta que lanzamos el primer libro en diciembre de 2013. Luego sucede una metamorfosis, César y Elías se van, quedamos tú y yo y empezamos a hacer los libros. Quizás en el segundo año fue que le propusimos a Juan que si quería ser socio de la editorial, y él aceptó. Y a partir de ahí, yo siempre digo que yo me hice editor libro a libro. Nuestro primer libro fue un libro de béisbol, una novela de béisbol, para ser exactos. Aquí en Caracas, en Venezuela, hay libros de béisbol, pero no había muy poca ficción, y salimos con un libro de ficción, además bastante disruptivo desde el diseño, desde la propuesta gráfica, desde la promoción, desde el lanzamiento, por qué ese libro y qué ha pasado con ese libro. Yo creo que ese libro, ese libro se convirtió en uno de las novelas deportivas más importantes de nuestro país. Yo creo que cada uno de los libros, de los primeros libros que hicimos,
una apuesta muy arriesgada. Una novela de béisbol, un poemario de poesía burlesca, que era bastante fuerte para ese momento. De hecho, ese libro se vendió muchísimo, pero la crítica o los lectores que en algún momento de la academia que lo leyeron, recuerdo que no les gustó, que les parecía una cosa muy atrevida entrar con un primer poemario que fuese así de grosero. Sí, bueno, con lo disruptivo en la editorial, cada libro te permite, ¿no? En su medida te muestra una forma en la que tú puedes promocionarlo, puedes diseñarlo de una forma que sea disruptiva. O sea, hemos hecho campañas, por ejemplo, de marketing guerrilla, llenando afiches toda la ciudad para un libro. Hemos presentado libros, en vez de la presentación habitual de un libro, hemos hecho falsos documentales. Hemos ido al estadio a presentar libros. Hemos ido al estadio. Conciertos. Nos hemos ido de gira para promocionar un libro. Bibliotecas. Hemos hecho un sinfín de cosas que nos ha permitido decirle a la gente que un libro se conecta con muchísimas más cosas y que la experiencia de lectura puede ser mucho más amena. Y que además un libro empieza a leerse. Incluso antes de ser abierto. Y yo creo que estas cosas que hicimos también, el lector lo fue notando y se fue haciendo cómplice, ¿no? Fue construyendo el catálogo con nosotros. Y esa idea me gusta mucho. Siempre tuvimos gente que nos decía, oye, ¿y un libro de...? ¿Por qué no sacan una novela? Esto me gustaba, me gusta mucho. Hablando de catálogos, que han sido, o cuál es el libro que has disfrutado en el proceso, cuál es el libro que tú dices, este es mi libro preferido. No sé si un preferido, yo no lo veo como un preferido, pero sí siento que es un libro que para mí marca pautas en la forma en la que veníamos haciendo los libros. Y es Próximo Tren, de César Segovia. Próximo Tren es un libro que nace con un formato totalmente distinto. Una propuesta que hace Juan de ese poemario. Y creo que lo que nos dice es, o sea, no hay reglas estéticas formales para hacer los libros. Hay una libertad creativa para hacer esos libros. Y que yo creo que a partir del Próximo Tren nos permitimos imaginar de esa forma. Lo segundo que tiene el Próximo Tren es que a partir de ahí empezamos a esconder la mancheta al final de cada página de los libros que íbamos haciendo, y eso nos permitió también intervenir de alguna forma el libro o dejar guiños de también cómo fueron los procesos de producción de esos libros o cómo nos tocó, ¿no? Cada uno de los editores y diseñadores, cómo nos tocó ese libro, ¿no? Entonces para mí el Próximo Tren tiene esa particularidad. Aquí hay un tema interesante porque además creo que pasó muy rápido, así como la arranca la editorial, que fue el tema de que nos vieran en otro lugar. La editorial sale en 2013, finales de 2013, en 2015 nos da un premio de diseño en Buenos Aires y ya ahí se abre la puerta de la internacionalización. ¿Qué surgió? ¿Qué pasó después de ese premio? ¿Y qué sigue pasando ahora? Bueno, el premio evidentemente fue una puerta de entrada a Latinoamérica. Luego viene la invitación a la fiesta del libro en Medellín. Pero creo que lo que realmente hace que nos internacionalicemos es cuando Juan y tú se van del país y, como digo, ustedes se llevan la editorial en la maleta y a partir de ahí ustedes empiezan a darse a conocer en el mercado editorial, tanto de Medellín, de Colombia, como de Santiago, Chile, y empezamos a presentarnos como una editorial extranjera que quiere también ser nacional en cada uno de esos países
la editorial es un ente sin fronteras. Realmente los libros no tienen una frontera definida, cruzan los países y llegan a los lectores que quieren leer los libros. Yo creo que parece extraño decir que una editorial como la nuestra está en Argentina, Colombia, Venezuela, con sede, pero lo cierto es que es así, y eso es una realidad. Los libros que nosotros los hacemos porque nos gustan, porque creemos en ese libro, que nos cautivan, porque al final lo importante de todo este proceso disruptivo, como lo hemos venido llamando, es encontrar una forma de acercar al lector a los libros. Ahora, ya cortamos uno. Sí.